Hola amigos, hace días que no hacía video, pues andaba un poquito de viaje, un poco de vacaciones, pero ya hemos vuelto para poder continuar con nuestros videos y poder seguir enseñando cosas en este mundo del campismo. Bueno, en el día de hoy, ¿qué deseamos? Deseamos, como vienen varios puentes feriados, ver qué es lo que debemos empacar. Hoy vamos a hablar sobre nuestras bolsas de dormir, sobre nuestros sleepings, ¿sí? Los hay de diferentes formas, tamaños, temperaturas, entonces es entender un poco este gran mundo que muchas veces pensamos que es simple y solamente vamos a una grande superficie, un almacén de cadena y compramos el sleeping más barato y después descubrimos que pasamos frío, que no es cómodo o que no es del tamaño nuestro. Entonces hay que empezar a ver cómo se escogen los sleepings. Bueno, lo primero, tenemos que ver, hacer un balance entre precio, tamaño, peso y fuera de eso la temperatura para la que está fabricado. Entonces, de acuerdo a esos parámetros, vemos cuál es nuestro sleeping y nuestra bolsa de dormir ideal. Tenemos dos formas, las rectangulares y las que son en forma de momia. Básicamente esas dos formas. Depende de la temperatura que vamos a escoger, pues en este caso para nuestra ciudad, como estamos en la parte baja de la montaña, cada que queremos acampar tenemos que subir a la montaña, las temperaturas son inferiores, entonces debemos escoger un buen sleeping, una buena bolsa de dormir para temperaturas bajas o cuando vamos a la montaña a grandes caminatas. Por eso lo primero que hay que observar en los sleepings es esta pequeña indicación, ¿sí? Que está aquí, que dice temperatura de confort, temperatura límite y temperatura de riesgo. ¿Sí? Esas temperaturas nos indican qué temperatura, sí, la temperatura con confort es a qué temperatura vamos a estar nosotros bien, sin frío. La límite es cuando ya tenemos frío, pero que no lo aguantamos. Y la de riesgo es cuando a partir de ahí empezamos a sufrir hipotermia. Te recuerden, confort, estamos bien. El límite nos da frío dentro del sleeping, pero es soportable, o sea, no nos va no va a correr ningún riesgo. Y en la temperatura de riesgo, si es la que ahí sí empezamos a sentir demasiado frío y podemos sufrir una hipotermia. Los sleeping que vamos a las grandes superficies por lo general no tienen estos datos. Quiere decir que son sleeping para salir, para jugar en el patio. Entonces son sleeping de clima de verano, que son muy delgados, que no nos van a garantizar ninguna temperatura. Entonces debemos tener en cuenta que un buen sleeping tiene estas medidas, estas temperaturas. Ahora, vienen de diferentes materiales. Vienen de pluma de ganso, vienen de fibra y vienen de algodón. Básicamente esos tres materiales. Cada uno tiene su ventaja. Por ejemplo, los de pluma de ganso son más pequeños y pues a la hora de comprimirlos y fuera de esto soportan más bajas temperaturas. El problema es uno, el costo y dos, el mantenimiento. Porque el costo es alto, el mantenimiento es cuando la pluma está como esponjadita, pero cuando se moja, se apelmaza, entonces son sleepings que no se deben mojar o porque van a perder su capacidad térmica. Adicionalmente, pues por cuidado con los animales, a la hora de fabricarlos es muy complejo como los despluman vivos, entonces es un gran dolor para los pobres gansos, entonces no los recomiendo. Prefiero irme a un sleeping de fibra que de pronto no alcanzo esa curva de tamaño, temperatura, pero estoy muy cercano, sin hacerle daño a los animalitos. Entonces, dentro de esos dos, entonces están, dijimos, los rectangulares y los momia. Entonces, primero tenemos que entender varias cositas. La primera es que el sleeping no calienta, sino que los que calentamos somos nosotros y el sleeping lo que hace es una capa de aislamiento para permitir que el calor permanezca dentro de nuestra bolsa de dormir y no nos dé frío. Entonces, cuando entramos al sleeping, tenemos que estar calientes, tenemos que movernos un poco o algo antes de ingresar para ingresar con calor. Sí, es lo primero. Y lo otro es que el sleeping debe tener un colchón de aire, pues que con su fibra para permitir de que aislarnos de las temperaturas externas y que nuestras temperaturas permanezcan dentro de la bolsa de dormir, pero que permita transpirar. Entonces los materiales deben permitir eso. Entonces, lo primero entonces es esto.
Esta bolsita donde viene el sleeping se llama bolsa de transporte o de compresión. Entonces solamente se usa cuando se va a transportar y que lo necesitamos comprimir. De resto, el sleeping debe permanecer guardado en nuestro closet así extendido, porque es como cuando una almohada uno la usa mucho tiempo y con el peso de la cabeza se empieza la fibra hasta que se apelmaza y ya no estaría ese colchón de aire que nos aísla, sino que cada vez se reduciría y va perdiendo características. Entonces debe permanecer por fuera. Para ello, igualmente cuando lo lavamos, tiene que, en la parte inferior, tiene dos presillitas para uno colgarlo o cuando lo va a secar o cuando lo va a tener en el closet para que no haga ningún pliegue adicional, que ese pliegue permita que se desplace la fibra, entonces en esa parte no va a entrar aire, sino que siempre esté un colchón de aire siempre parejo. Lo segundo, entonces en este caso, para clima frío yo recomiendo los Momia. Para el clima ya más normal les recomiendo los rectangulares. Los rectangulares son más versátiles porque a la hora de un clima más templado yo lo puedo abrir, usar como cobija, puedo unir dos sleeping rectangulares y armar un sleeping doble para dormir con mi pareja, todo ese cuento. Pero a la hora de permanecer el calor dentro del sleeping, pues como es rectangular, está abierta en la parte superior, entonces permite que se escape el calor. Entonces para los climas fríos se usan los tipo Momia, que son todos cerrados en esta parte de acá. Entonces, en este caso, este sleeping tiene en la parte baja un cierre para ampliar, vamos a abrirlo un poco, para ampliar aquí en la parte baja. Entonces, cuando yo voy a dormir con ropa muy gruesa, pues, o algo pues que es unos medias muy abultadas, se abre para que haya un poco más de espacio, pero por lo general se debe permanecer como cerrado porque entre menos espacio haya, menos espacio tengo que calentar con mi cuerpo para permanecer el calor. Lo otro, la parte interior. La parte interior debe ser de un material que sea de sensación térmica agradable, porque hay materiales que se enfrían muy fácil, entonces cuando yo me muevo como que siento frío la parte interna. Entonces la tela debe ser que se caliente fácilmente. Tienen también unos cierres laterales que deben tener cierre doble para en caso de que tengan mucho calor yo abrir esta parte de acá y poder ventilarme o poderlo abrir por este lado para poder ingresar al sleeping. Cuando ingreso, notemos que en el cierre de los sleeping de buena temperatura tienen aquí el cierre y tienen adicionalmente un adicional para tapar el viento que pueda entrar por el cierre, que también está abullonado, ¿sí? Para tapar ese ingreso de aire que puede hacer por el cierre. Entonces cuando ingreso al sleeping, él tiene aquí unos velcros para evitar que cuando esté durmiendo el cierre se me abra y empieza a entrarme frío. Entonces yo cierro los velcros, ingreso, pues cuando ya estoy dentro del sleeping, entonces ¿qué voy a hacer? Él tiene aquí unas cuerdas. Tiene por lo general 3 cuerdas, una que cierra la capucha, entonces cuando yo la presiono me cierra la capucha, otra que cierra la parte del cuello, yo cierro la parte trasera del cuello, entonces cierro el sleeping por la parte de atrás y otra que la cierra por delante. Y cuando lo hago, tiene lo mismo que tenían los cierres, tiene un protector de cuello abullonado que lo que hace es cerrar, entonces todo el calor va a estar dentro de mi cuerpo sin dejar que se salga. Y adicionalmente la capucha lo que hace es cerrar para evitar que también pierda calor por la cabeza. Entonces estos sleepings son los más recomendados, ¿sí? Los que son así tipo Momia. Entonces ahí les dejo esas recomendaciones. Recuerden, la bolsa solamente es para transportarlo porque si no vamos a perder su apelmazado. Recordemos también que las fibras vienen de diferentes tipos. Vienen fibras de una sola capa, 2 capas, capas en línea, traslapadas para evitar de que no quede ninguna fibra, pues que ninguna parte con menor espesor y que me vaya a dar frío. Y otra cosa muy importante, cuando nos acostamos, el abullonado queda en la parte de arriba. Entonces ahí tengo aislamiento, porque tengo ese colchón de aire. Pero el peso de mi cuerpo, ¿qué hace con el abullonado? Lo reduce al mínimo. Entonces voy a tener por lo general a recibir frío por el piso. Por eso debemos contar con un aislante térmico que lo que hace es compensar esa pérdida de esa cámara de aire
aislándonos del piso para que no nos dé frío por la parte de abajo. Entonces siempre es recomendable tener nuestro sleeping y nuestro aislante térmico. Entonces amigos, bueno, eso es más o menos lo que les quería contar sobre los sleeping. Miren por ejemplo que este tiene aquí que también, vean, sus temperaturas, ya les voy a mostrar en una foto. Y no olvidemos entonces que para vivir esta gran aventura del escultismo tenemos que ser un gran soporte de valores. Y por esto nuestra patrulla, pensemos, imaginémonos dentro del escultismo o dentro de nuestra patrulla como si fuéramos una roca de esos arcos, de los arcos romanos, en los cuales armaban grandes arcos y grandes construcciones a punta de piedras sin tener ningún tipo de cemento. Y lo que hacían era apoyar una piedra sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, y había una principal en el centro que encajaba las dos curvas. Y por su propio peso se sostenía el arco. Pero entonces aquí hagamos una reflexión. ¿Qué pasa si una de esas piedras se pone blanda, no cumple la dureza del material y se destruye? ¿Qué pasa con todo el arco? Se va al piso. Entonces eso es lo que tenemos que entender dentro del movimiento, que todos somos parte del movimiento y somos parte de su imagen, somos parte de sus valores, somos una hermandad y ninguno puede estar por debajo de la expectativa que queremos de valores, porque somos ese arco que sostiene esta gran hermandad y todos tenemos que dar lo mejor para que esta hermandad progrese. Entonces los espero aquí en la Organización Scout de Colombia, Asociación Scout de Colombia, a todos para que regresen a casa y seamos parte de ese arco, parte de esa fuerza que sostiene esa gran construcción. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y no olvidemos hacer nuestra buena acción diaria.